Hola, benvingudes i benvinguts a Xuxines Català Fácil. Voy a hacer este vídeo en castellano. Yo soy Gloria Seguí, maestra de catalán y creadora de este proyecto de Xuxines Català Fácil, que tiene este canal de YouTube y también tiene una cuenta de Instagram con el mismo nombre. Hago estos vídeos en castellano, sobre todo para aquellas personas que sois castellano hablantes y estáis aprendiendo catalán, para que os sea más fácil. Ya habréis visto que en los vídeos combino. Hay veces que lo hago en castellano, hay veces que utilizo ambos idiomas, tanto el catalán como el castellano, y en algunos solo, exclusivamente el catalán. Entonces, en este caso, si os acordáis, en los vídeos anteriores, en los que también trabajamos los determinantes posesivos, solo hablamos de él cuando eran en singular. ¿Vale? Ahora vamos a hablar de cuando se tratan de determinantes posesivos en plural. Entonces, como veis, simplemente voy a leer lo que he escrito en esta pizarra para que lo intentáis, procuréis entenderlo, ¿vale? Entonces, mis amigos y mis amigas, ¿vale? En castellano, si os fijáis, el determinante posesivo es igual, tanto si es masculino como si es femenino plural. En cambio, en catalán cambia. Mis amigos sería els meus amics y mis amigas sería las meves amigas. Seguimos. Tus compañeros y tus compañeras. Vuelve a pasar lo mismo, ¿vale? El determinante posesivo es el mismo, tanto si es masculino plural como si es femenino plural. ¿Y en catalán qué será? Els teus companys, las teves companyes. En el caso de sus, con el pronombre, con el determinante posesivo de sus. En plural, pues en castellano, sus vecinos, sus vecinas. En catalán, ¿cómo será? Sus vecinos, els seus veïns, sus vecinas, las seves veïnes. Vuelvo a recordar algo que dije en los vídeos anteriores. Aquí la clave está en saber y conocer cuál es el género de las palabras que vais aprendiendo en catalán. Porque si sabéis el género, si vosotros sabéis que las palabras que vais aprendiendo son masculinas, a la hora de poner el determinante posesivo, pues entonces ya sabréis si, dependiendo de cuál es la persona poseedora, si se trata de, o tendréis que decir al meu, o al teu, o al seu, ¿vale? Si en cambio las palabras son femeninas, tanto si es plural como si es singular, pues en este caso sería la meva, o las mevas, o las tebas, o la teva, o las tebas, o la teva, ¿vale? Vale, espero que os haya contribuido este vídeo. Faltará un cuarto en el que seguiré hablando del plural en los determinantes posesivos. Y nada, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle un like y también si os podéis suscribir al canal y también a la cuenta de Instagram, pues estupendo. Que vaya muy bien. Adeu, que vagi molt bé.